Jamás imaginé que mi vida se derrumbaría tan rápido. Un instante estaba haciendo las maletas, soñando con un futuro nuevo en una tierra donde todo parecía posible. Al siguiente, me encontraba sola en el aeropuerto de Houston, con el corazón latiéndome a 1000 por hora y un desconocido esperándome. Un hombre al que creía conocer. Un hombre que me había prometido el oro y el moro. Me llamo Camila Álvarez. Tengo 29 años, y la razón por la que escuchan esto hoy es porque el silencio casi me destruye. Quiero que escuchen mi voz ahora, porque durante demasiado tiempo me tragué cada grito, cada humillación, cada señal de advertencia que me decía que huyera. Y no lo hice. Me quedé. Creí. Todo empezó con un mensaje. Un simple «Hola, hermosa», en una aplicación que nunca me tomé en serio. Se llamaba Daniel. Estadounidense, encantador, exitoso. Dijo que buscaba algo real, cansado de mujeres superficiales que solo querían dinero o fama. Dijo que yo era diferente. Dijo que podía sentir mi alma a través de la pantalla. Hablábamos durante horas todas las noches. Su inglés era perfecto, el mío chapurreado, pero nunca se reía. Decía que mi acento era bonito, que sonaba como poesía. Envió flores a casa de mi madre en México, solo para alegrarla. Me compró un collar con mi nombre grabado. Dijo que quería que lo llevara puesto al llegar para poder verlo brillar sobre mi piel. Me enamoré de la idea que tenía de él antes incluso de conocerlo. Cuando me pidió que me fuera a vivir con él a Houston, dudé. Tenía sueños, mi propia vida. Trabajaba en 2 empleos, ahorrando para abrir una pequeña panadería con mi primo. Pero él insistió. Me dijo, ¿para qué luchar allá si aquí te lo puedo dar todo? Amor, estabilidad, un futuro. Me prometió matrimonio, hijos, un hogar, una vida plena. Dijo que no tendría que mover un dedo, solo ser suya, solo amarlo. Y en mi interior pensé, quizá esta sea la definitiva. Quizá por fin pueda ser feliz. Vendí todo lo que tenía en 2 semanas. Mi licuadora, mis libros, mi máquina de coser, incluso mi sillón favorito. Dejé mi apartamento y me despedí de mi padre con un beso. Mi madre lloró, pero sonrió. Creía que me había ganado la lotería. Yo también. Cuando aterricé, allí estaba, tal como había dicho. Sostenía un pequeño cartel con mi nombre, pero su mirada no reflejaba lo que decía. Su abrazo fue rígido. Comentó que había mucho tráfico. No me besó. Ni siquiera se ofreció a llevar mi maleta. Fuimos en silencio hasta su apartamento. No era el lugar espacioso y luminoso que me había mostrado en las fotos. Era oscuro, desordenado y olía a moho. Esto es temporal, dijo. Solo hasta que resuelva algunos asuntos. Pero su tono había cambiado. El hombre amable de las videollamadas ya no existía. En su lugar había alguien distraído, impaciente y frío. La primera noche lloré en la ducha para que no me oyera. Me dije que solo eran nervios, que adaptarse a un país nuevo era difícil, que tal vez estaba cansado, que tal vez esperaba demasiado. Me aferré a cada buen recuerdo, a cada mensaje que me había enviado. Me dije que tuviera paciencia, que el amor necesita tiempo. Dijo que no quería que trabajara, que no era seguro sin papeles, que él se encargaría de todo. Al principio me pareció romántico, protector, pero luego me quitó el pasaporte. Dijo que era para guardarlo, que podía perderse. Empezó a decidir qué ropa me ponía, a quién podía seguir en Instagram. Borró contactos de mi teléfono mientras dormía. Cada pregunta que le hacía era recibida con un suspiro o una mirada fulminante. ¿Por qué eres tan desagradecida?, me decía. Tienes suerte de que te haya traído aquí. Y yo también lo creía. Comencé a encogerme, poco a poco. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno, con la esperanza de que un plato caliente derritiera el hielo entre nosotros. A veces funcionaba, otras veces se iba sin probar la comida. Decía que no entendía la cultura estadounidense, que hablaba demasiado, que sonreía muy poco, que era demasiado dependiente, que era demasiado distante. Fuera lo que fuese, siempre estaba mal. Los días se volvieron borrosos. Dejé de llamar a casa. No quería preocupar a mis padres. No quería admitir que tal vez me había equivocado. Les dije que estaba bien, que Daniel era maravilloso, que Houston era precioso. Mentí con una sonrisa mientras mi corazón se hacía añicos. Recuerdo una tarde en que encontré una foto antigua mía en el móvil. Estaba en la playa, riendo, con el pelo alborotado y los ojos brillantes. Miré a esa chica como si la hubiera perdido, como si se hubiera ahogado en algún punto entre la aduana y la puerta de mi casa. Intenté sonreír como ella. No pude. Hubo un momento que jamás olvidaré. Estaba en la cocina, con un vestido que él había elegido. Llegó a casa,
Me miró y no dijo nada. Simplemente pasó a mi lado como si yo fuera un mueble. Y en ese silencio lo oí, el sonido de algo rompiéndose dentro de mí. No fue fuerte, no fue dramático, simplemente definitivo. Esa noche me quedé mirando al techo, preguntándome qué había hecho mal, preguntándome por qué el amor se sentía como una prisión, preguntándome cómo un hombre que una vez me llamó su amanecer, ahora podía tratarme como si le estorbara. Si alguna vez te has sentido invisible en presencia de alguien, si alguna vez has suplicado una palabra amable y solo has recibido silencio, si alguna vez has creído en un amor que te fue borrando poco a poco, quiero que comentes abajo. Di, importo, en los comentarios. Dilo por cada versión de ti mismo que lo olvidó. Tu voz importa aquí, y si crees que historias como la mía necesitan ser escuchadas, suscríbete. Cada suscriptor es un recordatorio de que estas voces ya no serán silenciadas, porque esto es solo el principio, y lo que vino después lo cambió todo. Antes creía que el silencio significaba paz, pero en ese apartamento el silencio era un castigo. Se colaba en cada rincón de las paredes, en cada silla, en cada mirada. Daniel apenas me hablaba, a menos que necesitara algo. Y cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes y frías, como si yo fuera una extraña que se había quedado más de la cuenta, solo que no tenía a dónde ir. La habitación que dijo que sería nuestra se parecía más a un armario de invitados que a un hogar. Una cama individual, una ventana que apenas se abría, sin cortinas. El armario ya estaba lleno de sus cosas, así que doblé mi ropa y la apilé debajo de la cama. No me quejé, no hice preguntas. Me repetí, una vez más, que esto era temporal, que me había traído aquí porque me quería. Y el amor, pensé, significaba ser paciente. Significaba no causar problemas. Trabajaba en la construcción, salía temprano y llegaba tarde, pero nunca soltaba el teléfono. A veces se reía de un mensaje y se daba la vuelta cuando intentaba echar un vistazo. Me decía a mí misma que era paranoica, que los celos eran feos, que quizás solo estaba estresado, así que me centré en ayudarle. Limpiaba el apartamento todos los días, incluso las partes que me decía que no tocara. Cocinaba platos que apenas probaba. Encendía velas para que el lugar estuviera más cálido. Una vez, intenté sorprenderle con su comida favorita. Llegó tarde a casa y dijo que no tenía hambre. Entonces me preguntó por qué desperdiciaba comida si yo no pagaba la compra. Esa noche, me senté en el suelo del baño y lloré envuelta en una toalla. Pero no grité, nunca grité, porque si me oía, se enfadaría, y su enfado venía acompañado de portazos y días de silencio. Noté cómo el control se fue, intensificando poco a poco, como la niebla que se cuela por debajo de la puerta. Me dijo que no me maquillara cuando salíamos, que me hacía parecer vulgar. Luego fueron mis vaqueros, demasiado ajustados, mis blusas, demasiado escotadas, así que empecé a vestirme como a él le gustaba. Mangas largas, pantalones anchos, colores neutros. Dejé de peinarme, dejé de pintarme las uñas. La chica que antes amaba los labiales llamativos y bailar frente al espejo se convirtió en alguien que se estremecía al ver su propio reflejo. No quería que saliera sola. Decía que era peligroso, que la policía de inmigración podía estar en cualquier parte, que alguien podría notar mi acento. Decía que debía estar agradecida de que me protegiera, así que me quedé adentro. Todos los días me quedé mirando las mismas 4 paredes durante semanas. Vi los mismos programas una y otra vez hasta que las voces en inglés empezaron a tener sentido. Empecé a traducir las discusiones en mi cabeza, a ensayar lo que diría si alguien me preguntaba por mi visa. Pero nadie lo hizo, porque nunca vi a nadie, excepto a él. Le pregunté sobre casarnos. Me dijo que no era el momento, que las cosas eran complicadas, que si seguía insistiendo, empezaría a pensar que solo lo usaba para conseguir papeles. Eso me dolió mucho. Más de lo que esperaba, porque había renunciado a mi país, a mi idioma, a mi dignidad, todo por un hombre que ahora me hacía sentir como una mendiga en mi propia vida. A veces, ya entrada la noche, me sentaba junto a la ventana a observar a los vecinos. Una mujer de enfrente siempre bailaba mientras limpiaba. Su música resonaba a través de las ventanas abiertas. Su risa flotaba hasta el cielo. Me imaginaba en su apartamento, libre, feliz, viva. Entonces oía las llaves en la puerta y volvía bruscamente a la realidad. Empezó a esconder cosas. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Cambió sus contraseñas. Empezó a llevarse el portátil al trabajo, aunque antes nunca lo hacía.
Un día encontré una pinza para el pelo debajo del sofá. No era mía. Dijo que era vieja. Quise creerle, pero algo dentro de mí ya había empezado a morir. Y una vez que algo muere dentro de ti, es difícil que vuelva a la vida. Una mañana, desperté y descubrí que todos mis mensajes habían sido borrados de su teléfono. Todas las notas de voz que le había enviado, todas las fotos, todos los recuerdos, como si nunca hubiera existido. Cuando le pregunté por qué, me dijo, los teléfonos se llenan. Esa fue su respuesta. Solo eso. Los teléfonos se llenan. Empecé a sentirme como un fantasma. Existía en ese apartamento, pero en realidad no estaba allí. Hablaba a mi alrededor, no conmigo. Me dejaba en casa mientras él iba a fiestas con gente que ni siquiera conocía. Una vez lo oí reírse por teléfono. Salí de la habitación y lo vi sonriendo a la pantalla. Cuando se dio cuenta de mi presencia, colgó y dijo que era trabajo, pero su sonrisa había desaparecido. Una tarde, me armé de valor para preguntar si podía empezar a trabajar a distancia. Había encontrado un pequeño anuncio en internet de transcripción de español. Nada del otro mundo, solo unas horas a la semana. Me dijo que no valía la pena correr el riesgo, que si inmigración se enteraba, los dos tendríamos problemas. Pero creo que no se trataba de inmigración. Creo que simplemente no quería que tuviera mi propio dinero, ni nada propio. El control no siempre se manifiesta con gritos o golpes. A veces es silencioso, sutil. Se trata de la forma en que alguien te ignora por completo. Se trata de cómo te hacen dudar de tu valía sin siquiera alzar la voz. Se trata de cómo borran fragmentos de ti hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no eres una persona. Solo eres una sombra de lo que fuiste. Si te sientes identificado con algo de esto, quiero que sepas que no estás solo. Si alguna vez te has sentido atrapado en un lugar que se suponía que era tu hogar, o silenciado en una relación que prometía amor, quiero que dejes un comentario abajo. Simplemente escribe, me veo reflejado, porque a veces ver a alguien más pasar por lo mismo nos recuerda que no estamos locos, que lo que nos pasó fue real. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo. Este espacio es un refugio para historias que nunca debieron permanecer ocultas. Tu voz aquí importa. Todo empezó con un retraso. Al principio, solo unos días, luego una semana. Le eché la culpa al estrés, al cambio de país, a la comida nueva, a las noches, sin dormir. No quería creer lo que mi cuerpo ya me susurraba. Una mañana, fui caminando a la farmacia de la esquina, mientras Daniel estaba en el trabajo. Me temblaban las manos al pagar la prueba. La cajera sonrió amablemente, sin saber que la cajita en mi bolso decidiría el rumbo de mi vida. De vuelta en el apartamento, cerré la puerta del baño con llave. Miré fijamente las instrucciones e intenté respirar. Una línea rosa apareció al instante, luego otra. Se me doblaron las rodillas antes, incluso de poder sentarme. Estaba embarazada. Al principio, sentí algo parecido a la esperanza. Quizás esto lo traería de vuelta a mí. Quizás esta sería la razón por la que volvería a amarme. Pero cuando se lo conté esa noche, su reacción me paralizó. No me tocó, no sonrió. Simplemente miró fijamente a la pared y murmuró, deberías haber tenido más cuidado. Como si esta vida dentro de mí fuera un error que solo yo hubiera cometido. Esperé a que dijera algo más, a que me preguntara cómo me sentía, a que me abrazara, pero solo tomó su chaqueta y se fue. Desde ese día, todo cambió. Dejó de llegar temprano a casa. A veces ni siquiera volvía. Cuando lo hacía, olía a alcohol y a un perfume que no era mío. El silencio en aquel apartamento se hizo cada vez más ensordecedor, oprimiéndome el pecho hasta que respirar se convirtió en una tarea ardua. Intentaba comer sano, cuidarme, pero hasta el olor de la comida me daba náuseas. El médico de la clínica gratuita me dijo que necesitaba descanso y apoyo emocional. Me reí por lo bajo. Hacía meses que no recibía apoyo emocional. Hubo días en que me sentaba en el sofá, con la mano sobre el vientre, susurrándole al pequeño latido que crecía dentro de mí. Está bien, le decía. Nunca sentirás lo que yo siento ahora. Prometí que sería más fuerte por los dos, pero cada promesa parecía frágil en aquel frío apartamento. Cada mañana despertaba con el mismo nudo en el estómago, con el miedo de cuánto tiempo podría sobrevivir así. Daniel. No quería hablar del bebé. Cuando mencioné las citas prenatales, se encogió de hombros. Arréglatelas, dijo. Pero ¿cómo iba a arreglar nada sin documentos, dinero, ni siquiera un coche? Un día le pedí que me llevara a una revisión. Dijo que estaba ocupado, así que tomé el autobús sola.
aferrada a un papel con la dirección de la clínica, escrita con letra temblorosa. Recuerdo la mirada de la enfermera cuando me vio, joven, asustada, extranjera. Me dio vitaminas y una botellita de agua. Su amabilidad casi me quebró. Por la noche, intenté contarle sobre la visita, sobre haber escuchado el latido del corazón del bebé por primera vez, sobre cómo ese sonido lo hizo todo sentir real. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Solo asintió y dijo, bien, el mismo tono que usarías con un desconocido hablando del tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no iba a volver, no emocionalmente, nunca. Empecé a darme cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi mundo. Las 4 paredes del apartamento, la estrecha cocina, la luz parpadeante del pasillo. Mi único escape era la ventana. Observaba a la gente paseando a sus perros, a las parejas riendo, a las madres empujando cochecitos. Imaginaba ser una de ellas, libre, amada, a salvo, pero esa fantasía se desvanecía cada vez que veía mi reflejo en el cristal. Mi piel se había vuelto pálida, mis ojos apagados, mi cabello sin vida. Apenas me reconocía. Una noche lo oí hablar por teléfono. Su voz era más suave, más ligera. Hablaba con alguien llamado B. Se rió, con esa risa que no había tenido conmigo en meses. Me quedé en la puerta, invisible. Cuando colgó, le pregunté quién era. Dijo, un amigo. Luego encendió la tele y me ignoró. Pero más tarde esa noche, cuando vi que su teléfono se iluminaba de nuevo, se me cayó el alma a los pies. El fondo de pantalla ya no era yo, era ella. Ojalá pudiera decir que grité, que me defendí, pero no lo hice. Simplemente me quedé sentada, paralizada, porque en el fondo ya lo sabía. Él había pasado página mucho antes de que yo me enterara. Mi embarazo no era un milagro para él, sino un inconveniente, algo que ocultar, algo que borrar. Dejó de dormir a mi lado. A veces oía la puerta cerrarse silenciosamente después de medianoche. Otras veces ni siquiera se molestaba en entrar a escondidas. Una vez lo oí reír afuera, su voz mezclándose con la de otra mujer. El sonido dolió más que cualquier insulto. No fue solo una traición, fue un abandono a cámara lenta. Comencé a escribir cartas a mi hijo aún no nacido. Páginas y páginas con todo lo que no podía decir en voz alta. Le contaba sobre las canciones que me encantaban, sobre mis lugares favoritos de mi tierra, sobre cómo una vez creí en los cuentos de hadas. No sabía si algún día tendría el valor de volver a leerlas, pero escribir me hacía sentir que tal vez aún existía, que tal vez mi historia aún no había terminado. Una mañana desperté y él ya no estaba. Su ropa, su portátil, incluso la foto que nos tomamos el día que llegué. Todo. Lo llamé hasta que me dolieron los dedos, pero nunca contestó. Horas después me escribió: no lo hagas más difícil de lo que ya es. Y así, la persona en torno a la cual había construido toda mi vida desapareció con unas pocas palabras frías. La soledad que siguió fue asfixiante. Pasaba días tumbada en el sofá, mirando al techo, demasiado cansada para llorar, demasiado vacía para pensar. El bebé dio su primera patadita una de esas tardes, un pequeño y suave aleteo. Fue el único recordatorio de que la vida seguía adelante, aunque yo no. Un día, mi vecina, una señora mayor llamada Lee, llamó a la puerta para preguntarme si estaba bien. Mentí y le dije que sí. Me dio un pequeño tazón de sopa y me dijo: no pareces estar bien. Casi me derrumbé allí mismo. Aquella sopa me supo a la primera muestra de amabilidad que había sentido en meses. Si alguna vez te has enamorado de alguien que te hizo sentir invisible, quiero que sepas que tu corazón no fue ingenuo, fue valiente. Lo diste todo porque creías en algo bueno. Y no hay nada de qué avergonzarse. Deja un comentario abajo y cuéntame si alguna vez has amado de alguien que te hizo desaparecer. Simplemente escribe: sigo aquí, porque lo estás. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que se escuchen más voces como la nuestra. Juntos nos recordamos que incluso en silencio seguimos existiendo. El día que descubrí la verdad empezó como cualquier otro. Me desperté con los ladridos del perro, del vecino y la luz de la mañana filtrándose por las finas persianas. Me dolía el estómago y apenas podía retener la comida. Recuerdo sujetarme el vientre y susurrarle a la criatura que crecía dentro de mí que todo estaría bien, aunque ni yo misma lo creía. Daniel se había ido temprano otra vez, como siempre. Sus zapatos ya no estaban en la esquina. Su taza de café seguía en la encimera, medio llena. El aroma de su colonia aún flotaba en el aire, mezclado con un perfume que no era mío.
dulce, desconocido, femenino. Al principio lo ignoré. Me había vuelto una experta en ignorar las cosas, ignorar las noches en vela, las manchas de pintalabios que me decía que eran accidentes, el perfume que no era mío. Pero esa mañana, algo dentro de mí rompió la niebla de la negación. Tomé su portátil mientras limpiaba y lo abrí. Me temblaban tanto las manos que apenas pude teclear la contraseña, pero la recordaba. Me la había dicho una vez, cuando todavía confiábamos el uno en el otro. Lo que vi me dejó sin aliento. Ahí estaban, fotos, decenas de ellas. Daniel con otra mujer, en la playa, en restaurantes, en Miami, sonriendo, felices, libres. Las había publicado en sus redes sociales como si yo no existiera. En una foto, ella aparecía sentada en su regazo, con las mismas gafas de sol que yo le había regalado por su cumpleaños. Otra, con el título «Mi para siempre», los mostraba brindando con champán en la piscina de un hotel. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me ardía el pecho. Se me nubló la vista. Quería gritar. Quería estampar su portátil contra la pared, pero no lo hice. Me quedé allí sentada, paralizada, viendo la sucesión de mentiras. Los comentarios estaban llenos de corazones y felicitaciones. Sois la pareja perfecta. Me alegro mucho por vosotros. Seguí desplazándome hasta que me faltó el aire. Volví a llevarme las manos al vientre y susurré, lo siento, porque sentía que no solo me había fallado a mí misma, sino también al pequeño latido de mi corazón. Cuando llegó a casa esa noche, yo lo estaba esperando. Las fotos seguían abiertas en la pantalla. Entró, las vio y por primera vez ni siquiera intentó ocultarlo. No se disculpó, no dio explicaciones. Simplemente dijo, no debiste haber revisado mis cosas. Su voz era tranquila, casi aburrida, como si la traición no significara nada. Le pregunté quién era ella. Dijo que no importaba. Cuando le pregunté si la amaba, se encogió de hombros. Luego me miró con esos ojos fríos y vacíos. Y dijo, fuiste un error, Camila. Tú y ese bebé. Nada de esto debió haber pasado. Recuerdo que me temblaban las manos, que tenía la boca abierta pero no me salía la voz. Hay momentos en la vida en que el silencio ensordecedor. Ese fue uno de ellos. Cogió las llaves y se fue. La puerta se cerró de golpe y, con ella, algo dentro de mí se hizo añicos. Me quedé sentada en el suelo hasta el amanecer, rodeada de los pedazos de una vida que nunca me había pertenecido del todo. Después de eso, dejó de venir a casa por completo. Pasaron los días sin decir una palabra. Se acabó la comida, vencía el alquiler. Mi teléfono vibraba con mensajes de números desconocidos, todos en un inglés que no entendía del todo. Facturas, avisos, notificaciones de desalojo. Los únicos mensajes que importaban nunca llegaron. Ni un solo mensaje de texto suyo, ni una sola llamada para preguntar si estaba bien. Una noche no pude dormir. Volví a abrir las redes sociales, aunque me había prometido no hacerlo. Él seguía publicando fotos con ella en Miami, esta vez abrazándola por la cintura mientras ella sonreía a la cámara. Amplié la imagen del fondo y vi el nombre del hotel reflejado en el cristal. Lo busqué en internet. Un resort de lujo, vistas al mar, $2,000 la noche. Sentí un nudo en el estómago. Yo estaba sentada en un apartamento oscuro, sin comida, embarazada, mientras él bebía champán en Miami con otra mujer. Hay un dolor que no grita, simplemente se hunde, profundo, silencioso, pesado. Así me sentía. Cada latido de mi corazón me recordaba que no había sido más que un secreto que él quería borrar. La ira llegó después. Primero vino la vergüenza, las preguntas. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude renunciar a todo por alguien que me consideraba desechable? Empecé a mirarme al espejo de otra manera, no por vanidad, sino buscando a la mujer que solía ser, la que reía con facilidad, la que creía en la bondad, la que soñaba con el amor. Ella ya no estaba. En su lugar, había alguien a quien no reconocía, alguien que había aprendido por las malas que el amor sin respeto es solo una muerte lenta. Los días se fundían unos con otros. Dejé de mirar el móvil, dejé de esperar, pero el universo tiene una forma cruel de ponerte a prueba. Una tarde, mientras doblaba la ropa, llamaron a la puerta. Un repartidor estaba allí con un pequeño paquete dirigido a Daniel. Firmé y lo entré. Al abrirlo, encontré una pulsera, delicada, de oro, grabada con las palabras «Para mi amor por siempre». Se me revolvió el estómago. No era para mí. Dejé la pulsera en la encimera de la cocina. Cuando por fin regresó 3 días después, la vio, la recogió y sonrió, no a mí, sino al recordarla.
Entonces dijo algo que jamás olvidaré. No lo compliques, Camila. Sabías lo que era. No lo hice. Creía que estaba construyendo una vida. Él pensaba que yo era algo pasajero, reemplazable, invisible. Entonces me di cuenta de que no estaba viviendo en el amor. Estaba sobreviviendo en cautiverio. Después de eso, empecé a tener pesadillas. Me despertaba sudando, agarrándome el estómago, aterrada del mundo al que traía a este niño. Miraba al techo y susurraba: no eres él, no eres su error, eres mío, y te protegeré. Fue la primera vez que le hablé a mi bebé no con miedo, sino con determinación. A la mañana siguiente, al abrir las cortinas, la luz del sol inundó la habitación por primera vez en semanas. Iluminó las baldosas rotas, los platos sucios, la silla vacía frente a mí. Pero, de alguna manera, también iluminó algo más, una pequeña chispa en mi interior que se negaba a extinguirse. Si alguna vez has mirado a alguien que amabas y te has dado cuenta de que era un extraño, conoces este dolor. Si alguna vez has visto cómo tu mundo se derrumbaba en silencio mientras todos los demás creían que estabas bien, lo entiendes. Quiero que escribas en los comentarios: me levantaré. Dilo por ti mismo. Dilo por cada parte de ti que alguien intentó destruir. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque cada historia compartida aquí es prueba de que, incluso cuando el amor nos destruye, podemos reconstruirnos desde las cenizas. Era martes por la mañana. Silencio. Demasiado silencio. Recuerdo cómo la luz se filtraba por las persianas, proyectando sombras en el suelo como barrotes de prisión. Acababa de cepillarme el pelo cuando oí que llamaban a la puerta. 3 golpes secos, firmes e intencionados. No era la clase de llamada que suele hacer un vecino. No era de esas que esperan. Se me aceleró el corazón. Me quedé paralizada en medio de la habitación. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más fuerza. Me acerqué despacio, con cada paso cargado de pavor. Por la mirilla vi a 3 hombres, uniformes, insignias, ninguna sonrisa. Abrí la puerta y oí mi nombre. No con la dulzura con la que mi madre solía decirlo, no con el susurro cariñoso que le hablaba al bebé. No, lo dijeron como una advertencia. Camila Álvarez. Me dijeron que habían recibido un informe, que yo estaba en el país ilegalmente, que estaba infringiendo la ley de inmigración. Recuerdo cómo resonaron sus palabras en mi cabeza. Informe, infracción, expulsión. Uno de ellos me pidió que saliera. Intenté explicarle. Le dije que estaba embarazada, que estaba sola, que no entendía lo que pasaba. Me dijo que solo estaban haciendo su trabajo, que alguien había llamado, que alguien me había denunciado. No tardé en atar cabos. Daniel era el único que tenía toda mi información. Era el único que sabía que no tenía a nadie más. Me habían descartado y ahora me habían borrado de la faz de la tierra. No me trataron con crueldad, pero tampoco con amabilidad. Me trataron como a un número. Huellas dactilares, fotos, preguntas en un inglés rápido que apenas entendía. Intenté decirles que necesitaba atención prenatal, pero solo anotaron cosas en portapapeles y pasaron al siguiente paso. Me esposaron, no a la espalda, ya que mi embarazo era evidente, sino por delante, como si eso fuera a hacerme menos humillante. El frío metal se clavaba en mis muñecas. Miré mi vientre bajo la blusa y sentí una mezcla insoportable de vergüenza, culpa y furia. No había hecho nada malo, solo confiar en el hombre equivocado. Dentro de la furgoneta de inmigración me senté junto a otra mujer. Era mayor, silenciosa. Me miró y susurró: ¿tú también? Asentí. Ninguna de las dos volvió a hablar. El silencio entre nosotras estaba cargado de dolor, como si ambas intentáramos contener océanos. Llegamos al centro de detención. El aire olía a lejía y desesperación. Las paredes eran grises, frías e insensibles. No había ventanas en la sala de ingreso, solo luces fluorescentes que zumbaban con fuerza y nunca parpadeaban. Me dieron un uniforme, un traje fino de algodón que no me quedaba bien, sin sujetador, sin cordones. Estuve sentada en un banco de metal durante horas antes de que alguien me llamara. Una enfermera me tomó la presión arterial y me preguntó de cuántas semanas estaba. Le dije que de 6 meses. Anotó la información. Dijo que me vería un médico pronto. Pronto significaba 5 días. La primera noche fue la peor. No pude dormir. El catre era duro y la manta finísima. Cada movimiento me producía un fuerte dolor en la espalda baja. La habitación estaba llena de otras mujeres. Algunas sollozaban, otras rezaban. Una mujer se quedó mirando al techo, inmóvil, como si ya hubiera abandonado su cuerpo. No había privacidad, ni siquiera en el baño.
Tuve que ducharme con desconocidos, comer comida que me sentó mal. Se me revolvió el estómago y las náuseas volvieron con toda su fuerza. Un guardia me dijo que tenía que terminar mi bandeja o me levantarían un acta. Me obligué a comer arroz frío y algo que sabía a pollo de plástico mientras contenía las lágrimas. No me permitían hacer llamadas, salvo una vez por semana, durante 5 minutos. Intenté comunicarme con mi familia, pero la llamada no entraba. Dejé un mensaje de voz. Ni siquiera recuerdo qué dije. Solo mi nombre, que estaba bien, que intentaba ser fuerte. Cada día en ese lugar se sentía como 10. Perdí la noción del tiempo. Mi vientre seguía creciendo, pero todo lo demás dentro de mí se sentía cada vez más pequeño. Las otras mujeres empezaron a llamarme la mamá. Algunas me acariciaban la barriga con suavidad, como si fuera una bendición. Otras lloraban al verme. Una mujer me dio su almohada extra. Me dijo, «La necesitas más que yo». Empecé a preguntarme si daría a luz allí dentro. Si mi hijo respiraría por primera vez en 1900, una jaula. Si siquiera me permitirían tenerlo en brazos. Un día le pregunté a la enfermera qué pasaría si me ponía de parto. Me dijo que me llevarían al hospital esposada. Me dejarían tener al bebé en brazos y luego me separarían. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como si fuera algo rutinario, como si sucediera todos los días. Y así fue. No fui la primera mujer traicionada, detenida y abandonada. Vi a mujeres que llevaban años viviendo aquí. Mujeres con hijos. Mujeres que habían construido vidas, hogares, familias. Todas esperando, todas con miedo. Hubo una noche que jamás olvidaré. Me desperté sudando. Me temblaba el cuerpo. El corazón me latía a 1000 por hora. Pensé que me iba de parto antes de tiempo. Un dolor agudo me recorrió la espalda y las piernas. Grité pidiendo ayuda. Tardaron 10 minutos en llegar los guardias. Me dijeron que respirara. Me dijeron que probablemente eran contracciones de Braxton Hicks. Me dijeron que me acostara. Me quedé allí tumbada, acurrucada de lado, susurrando una y otra vez, «Aquí no, así no». El dolor acabó disminuyendo, pero el miedo persistió. Empecé a rezar por las noches, no para que me liberaran, ni siquiera para pedir justicia, solo para protegerme, solo para sobrevivir un día más, una comida más, un latido más. Y durante todo ese tiempo, Daniel nunca llamó, nunca preguntó, nunca se preocupó. Para él, yo ya no era una persona. Era un problema que había resuelto, un error que había borrado. Si alguna vez te ha traicionado la persona en quien más confiabas, te entiendo. Si alguna vez has sentido que tu voz era demasiado débil, demasiado ajena, demasiado insignificante como para importar, te prometo que sí importa. Escribe «No soy invisible» en los comentarios si esto te resuena. Y si eres nuevo, por aquí, suscríbete. Tu presencia da fuerza a historias como la mía, historias que se niegan a desaparecer. Llegó el día de la partida sin ninguna ceremonia. Desperté con el zumbido monótono del aire acondicionado y el peso de mi cuerpo hinchado, sola, en una cuna estrecha. La palabra traslado parpadeaba en mi mente como un letrero de neón defectuoso. Intenté concentrarme en las pataditas de mi bebé, esos pequeños recordatorios de que algo más existía dentro de mí, algo vivo y valioso. Un guardia llegó en silencio, sin abrir la puerta. Me dijeron que la furgoneta me llevaría al aeropuerto. Se me encogió el corazón, porque los aeropuertos significan finales. Mi maleta era una simple maleta de mano barata. Mis papeles eran hojas impresas en un inglés que apenas entendía. Apreté la correa con tanta fuerza que mis dedos dejaron marcas. Cuando la furgoneta de inmigración se detuvo, vi cómo el gris apagado de las instalaciones se alejaba. La mujer a mi lado en el asiento trasero susurró, «Buena suerte». Su acento era distinto, pero el miedo en su voz era el mismo. Afuera, el sol de Texas caía a plomo. Sentía el calor como un latigazo en la espalda. Seguía embarazada, y me devolvían a un país al que apenas podía llamar hogar. El vestíbulo del aeropuerto era frío, demasiado formal. El olor a suelos pulidos se mezclaba con el de combustible de avión. Me dolían los tobillos de haber estado esposado en la furgoneta y dentro del edificio. Estaba de pie bajo una luz fluorescente, mirando pantallas que mostraban las vacaciones de otras personas, la libertad de otras personas. Un vuelo a Ciudad de México, embarcaba en la puerta 34. Ese sería yo dentro de poco. Respiré hondo y cerré los ojos mientras sentía cómo la vida se despertaba dentro de mí. Me acaricié el vientre y susurré, «Volvemos a casa». Pero ya no sabía qué significaba casa.
Los agentes me escoltaron a través del control de seguridad. No me permitieron hacer la misma fila que los demás viajeros. Estaba en una fila aparte. Observé a hombres de negocios con maletines, familias con cochecitos de bebé. Vi a un niño pequeño señalando mis esposas. La madre apartó la mirada. Me pregunté qué pensaría de mí. Una amenaza, silenciosa, una lección. Una parte de mí quería llorar. Otra se quedó inmóvil, paralizada. En el avión, me senté en la última fila. La mesita estaba manchada, la tapicería descolorida. Apoyé la cabeza en la ventanilla y miré hacia el ala. El motor zumbaba. Pensé en todas las veces que me había prometido protegerme, las veces que le creí cuando dijo que viviría con dignidad, la chica ingenua que lo dejó todo por un sueño, el bebé pateando. Me toqué el vientre bajo la tenue luz de la cabina. «Vienes conmigo», prometí. Una azafata me ofreció agua, una botella de plástico fría que agité. La gota resbaló por el lateral y cayó en mi regazo. No la limpié. El frío me caló hasta los huesos a través de la fina tela del vestido. Alguien al otro lado del pasillo me miró fijamente. Sostuve su mirada y luego aparté la vista. Mi reflejo en la ventanilla parpadeó. Una mujer atrapada entre dos países. El bebé volvió a patear. Se sentía fuerte, desafiante. Me levanté despacio cuando se apagó la señal del cinturón de seguridad. Caminé hacia el baño. El espacio reducido me mareó. Me agarré al lavabo y cerré los ojos. Una oleada me recorrió el bajo vientre. Aún no era dolor, pero sí una invitación. Empecé a contar las respiraciones. 1, 2, 3. Me dije que lo lograría. Solo por este viaje. Solo por este momento. Al regresar a mi asiento, encontré mi equipaje de mano abierto. El cuaderno con mis cartas para mi hijo por nacer estaba a la vista. Un guardia estaba allí. No dijo nada. Lo cerré en silencio y me recosté en el asiento. Le dije al bebé, resiste, porque aún tenía que encontrar una razón para volver más fuerte que antes. El vuelo fue largo, de Estados Unidos a México. Los anuncios se hicieron primero en inglés y luego en español. Solo entendía fragmentos. No sabía cómo pedir ayuda porque me sentía vacío por dentro. Volví a mirar por la ventana. El desierto de abajo se fundió con verdes colinas y luego con las luces de la ciudad. Los kilómetros pasaron. La incertidumbre en mi corazón permaneció. El aterrizaje desencadenó una oleada de olores. Pavimento mojado, tráfico de la ciudad, asfalto caliente. Bajé del avión, con el bolso al hombro y la libreta en la mano. El aire se sentía más denso que antes. Me llevé la mano al vientre y dije en voz baja, «Estamos vivos». Los oficiales me siguieron hasta la puerta de inmigración. Las preguntas fueron en español. Se me quebró la voz. Respondí, «¿Dónde vivía? ¿Por qué viajó? ¿Está embarazada?» Asentí. Me preguntaron de cuántos meses estaba. Dije, «¿Qué meses?» Sellaron mi pasaporte. 2 veces. Sentí la tinta en mi piel. Mi liberación y mi exilio. Fuera de la terminal estaba mi madre. Tenía los ojos rojos y los brazos abiertos. Corrí a abrazarla. Le dije al bebé, «Ya estás a salvo». Y le dije a mi madre, «Gracias por esperar». No hablé del hombre que me traicionó. No hablé del apartamento frío, ni de las citas médicas que no pude ir, ni de las noches que lloré sola. Solo la abracé con más fuerza y dejé que las lágrimas fluyeran. En los meses siguientes, volví a ver publicaciones suyas. Un anuncio en redes sociales, una selfie de vacaciones en Miami, una historia que alguien me reenviaba. Cada imagen me recordaba que él ya había seguido adelante antes de que yo llegara. Le dije a mi bebé, «Olvídalo. Estamos escribiendo nuestra propia historia». Empecé a leerte cuentos bajo el árbol de mango en nuestro patio. Empecé a ahorrar para tus primeros zapatos. Volví a soñar. Si alguna vez sentiste que el suelo se derrumbaba bajo tus pies, quiero que sepas que no estás solo. Escribe, «Soy más fuerte que el miedo» en los comentarios para que alguien más escuche tu voz. Y si es tu primera vez aquí, considera suscribirte, porque cada vez que una historia como esta sale a la luz, demuestra que ni los países ni las fronteras pueden borrar nuestro valor. Regresar fue como llegar a una fiesta a la que nadie recordaba haberme invitado. Rostros familiares borrosos por el tiempo. Las calles parecían las mismas, pero yo no. Mi cuerpo pesaba más, mi mente más ruidosa. Mi madre me abrazaba cada mañana, como si necesitara confirmar que yo era real. La sorprendía mirando mi vientre, con los labios apretados como si rezara, pero no supiera cómo empezar. Vivíamos en un pequeño barrio a las afueras de la ciudad. Las casas estaban muy juntas, las paredes tan finas que se oía la tos de un vecino por la noche. Olía a tortillas,
a polvo y a recuerdos de la infancia que había intentado dejar atrás. No había lugar para la amargura, pero seguía ahí, como un inquilino indeseado, en un rincón de mi pecho. Lo primero que aprendí fue que la gente hablaba. Los susurros me seguían hasta el mercado. No decían mi nombre, pero no hacía falta. Deportada, embarazada, sola. Eso era todo lo que veían. Bajé la cabeza y me concentré en sobrevivir. No podía darme el lujo de sentir vergüenza. Mi madre no tenía dinero de sobra. Lo poco que ganaba vendiendo comida apenas cubría la luz, así que empecé a ayudarla. Por las mañanas pelaba verduras. Por las tardes preparaba comida en recipientes de plástico. Se la vendíamos a obreros de la construcción, taxistas, a cualquiera que tuviera lo suficiente para comer. Me ponía un pañuelo para cubrirme la cara del sol, pero también de las miradas indiscretas. La bebé se movía más. Los pequeños aleteos se convirtieron en patadas firmes. Le hablaba mientras doblaba servilletas, mientras barría la cocina, mientras luchaba contra las lágrimas en las noches de contracciones. Le contaba historias, no cuentos de hadas, historias reales, de mujeres que sobrevivieron a cosas peores, de abuelas que criaron hijos con solo pisos de tierra y corazones valientes. Le dije que venía del fuego. Hubo días en que me derrumbé, en silencio, para que nadie me oyera, en el baño, en el lavadero, una vez, detrás del tanque de agua en la azotea, donde solía tender la ropa. Me apoyé contra la pared y lo dejé salir todo. Dolor por la chica que solía ser, ira hacia el hombre que se marchó, miedo de no ser nunca suficiente. Mi hermana se ofreció a ayudar. Vivía a 2 pueblos de distancia, casada con un mecánico. No eran ricos, pero tenían paz. Me dio ropa de bebé usada, pañales, una cuna pequeña a la que le faltaba un tornillo. Su amabilidad fue como un rayo de sol en una habitación que había estado oscura demasiado tiempo. Pero aún había obstáculos. No tenía seguro médico. La clínica de nuestro barrio estaba abarrotada. Mujeres esperaban durante horas con los pies hinchados y a sus hijos pequeños dormidos. Esperé mi turno como todos los demás. El médico era amable, pero estaba cansado. Me tomó la presión arterial, me auscultó el corazón, me recetó pastillas de hierro y me dijo que descansara. Asentí, aunque no podía permitírmelo. El descanso era un lujo. El trabajo no cesaba. Las facturas no esperaban. Empecé a hornear por las noches. Empanadas, pastelitos, panecillos. Los vendía por las mañanas en la puerta del colegio. Algunas madres fruncían el ceño. Otras sonreían con dulzura y me daban unas monedas. Creo que vieron algo en mis ojos. El dolor silencioso de una mujer que lucha por no derrumbarse. Una vecina me prestó su máquina de coser. No había cosido desde la adolescencia, pero mis manos lo recordaban. Cosí mantas para bebés con camisas viejas. Luego empecé a hacer pequeños arreglos, dobladillos de pantalones, arreglar cremalleras. Me dolía la espalda, tenía calambres en los dedos, pero cada peso contaba, cada hilo, una puntada en mi propia sanación. La gente empezó a notarlo. Poco a poco, el juicio se transformó en curiosidad, luego en respeto silencioso. Las mismas mujeres que antes evitaban mirarme a los ojos empezaron a pedirme recetas, ideas para nombres de bebés. Me decían que era fuerte. No me sentía fuerte, me sentía agotada, pero a veces fingir es suficiente. El día que rompí aguas, estaba amasando. El dolor me llegó como un trueno, repentino, incesante. Mi madre me llevó a toda prisa al hospital en la moto de mi primo. Me agarré a su cintura y recé para que no tuviéramos un accidente. Y no lo tuvimos. El parto duró 12 horas. La habitación olía a lejía y adrenalina. Las enfermeras gritaban instrucciones. Mi madre susurraba oraciones. Grité contra la almohada y luego guardé silencio. Cuando nació la bebé, todo lo demás desapareció. Era diminuta, arrugada, hermosa. Su llanto fue el sonido más perfecto que jamás había escuchado. La llamé Alma. Significa alma. La abracé contra mi pecho y le susurré la primera promesa que cumplí. Nunca sentirás lo que yo sentí. Esa noche no dormí. La observé respirar. Sus dedos se cerraron en puños. La besé en la frente y lloré. No de miedo, sino de alivio, porque a pesar de todo, lo habíamos logrado. Si alguna vez te has reconstruido a ti mismo con tan solo tus manos y tu voluntad, quiero escuchar tu historia. Deja un comentario abajo y escribe: me levanto por ellos, que te sirva de recordatorio. Y si te sientes identificado, suscríbete. Este espacio alberga historias como la tuya, historias que importan, historias que convierten la supervivencia en una revolución.
Alma nació durante una tormenta. Siempre lo interpreté como una señal, no de caos, sino de fuerza, de esa que hace vibrar las ventanas y paraliza a la gente. Desde el principio, su voz era más fuerte de lo que su tamaño indicaba. Su llanto llenaba la habitación del hospital, resonaba en mis huesos y me recordaba que la vida no solo continuaba, sino que exigía ser escuchada. Las primeras noches fueron silenciosas de una forma extraña. El silencio no era ausencia, era sagrado. La observaba dormir sobre mi pecho, su respiración tenue y rítmica, sus manos abriéndose y cerrándose como si se aferrara a hilos invisibles. Tenía miedo de dormir, miedo de perderme un instante, miedo de que, si parpadeaba, pudiera desaparecer como todo lo demás que alguna vez amé. Pero no desapareció, se quedó, era real, era mía. La maternidad no llegó a paso de tortuga, llegó como una ola, arrasadora y fría. No tuve tiempo para llorar ni descansar. Sangraba, amamantaba y lloraba a la vez. Mi cuerpo estaba lleno de cicatrices e hinchado, mi corazón aún más, pero cada mañana la arropaba con la misma manta que había cosido mientras la esperaba, y le susurraba: volvemos a empezar. La comida escaseaba, el dinero aún más. Volví a vender apenas 3 semanas después de dar a luz. Alma me acompañó en un portabebés atado a mi pecho. Su calor me daba fuerzas cuando sentía que iba a desfallecer. Horneaba por las noches, sosteniéndola con un brazo y amasando con el otro. El ritmo de la supervivencia se volvió familiar. No más fácil, pero sí familiar. Los clientes empezaron a recordarme, no solo como la chica que había vuelto embarazada, sino como la madre de la sonrisa y las tartas caseras. Preguntaban por Alma. Le traían pequeños regalos, una cinta roja, un gorrito de lana. No decían mucho, pero sentí cómo su amabilidad poco a poco me recomponía. Las redes sociales, siempre, habían sido algo lejano, algo para gente con una vida más intensa que la mía. Pero una noche, mientras Alma dormía en mis brazos, me abrí una cuenta. Publiqué una foto suya envuelta en la manta. Solo ella, sin hashtags, sin filtros. Escribí: me salvó sin saberlo. No esperaba nada, pero la gente respondió. No solo me gusta, mensajes, historias. Otras mujeres que habían sido abandonadas, que habían rehecho sus vidas, que habían aprendido a convivir con la alegría y el dolor. Empecé a compartir más. Mis creaciones horneadas, mis costuras, las pequeñas maneras en que intentaba construir algo de la nada. Al principio, no mostraba mi rostro, solo mis manos, mi trabajo, mi hija, y eso bastaba. Poco a poco, la gente me siguió, compartió, me animó. Lo que empezó como un desahogo se convirtió en una ventana. Un día, un mensaje lo cambió todo. Una mujer de una ciudad más grande se ofreció a vender mis productos horneados en su cafetería. Me dijo: hay algo especial en tu forma de escribir. La gente saborea tu alma en tu comida. Lloré durante horas después de leerlo, porque por primera vez alguien vio más allá de mis cicatrices. Vieron mi valor. Me arriesgué. Envié cajas de galletas envueltas en papel marrón con notas escritas a mano. Los pedidos aumentaron. Luego vino una entrevista en la radio. Después, un reportaje en la televisión local. A la gente le encantó la historia. La chica que regresó destrozada. La hija que encontró un propósito. La madre que convirtió el dolor en pan. Alma estuvo a mi lado en todo momento. Cuando amasaba, balbuceaba. Cuando cosía, reía con el sonido de la máquina. Creció al ritmo de la resiliencia. Su primera palabra no fue mamá, fue sartén, pan. Me reí tanto que asusté a los vecinos. La casa cambió. Arreglamos el techo, pintamos las paredes, compramos una nevera de segunda mano. Celebramos su primer cumpleaños con música, velas y una tarta que hice yo misma con más amor que harina. Vinieron los vecinos, se reunió la familia. Por primera vez, el aire se llenó de risas que no dolían. Pero el cambio más importante no fue el dinero. No fueron los seguidores ni el pequeño éxito. Fue algo interno. Una mañana, mientras doblaba la ropa, vi mi reflejo en la ventana. No me inmuté, no aparté la mirada. Vi a la mujer en la que me había convertido, no a la que él dejó, no a la que el mundo intentó olvidar, sino a alguien completamente nueva, alguien que se mantuvo firme. Hay una frase que leí una vez. Tocar fondo se convirtió en la sólida base sobre la que reconstruí mi vida. No la entendí hasta entonces, porque uno no sabe realmente quién es hasta que no ha tenido que sostener sus propias piezas y decidir cuáles conservar. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido que empezar de cero,
quiero rendirte homenaje. No eres tus errores, no eres lo que dejaron atrás. Eres el fruto de tu propio esfuerzo y de tu propio corazón. Comparte tu verdad en los comentarios con la frase «Yo construí esta vida». Y si estas palabras te llegan al corazón, suscríbete para seguir con nosotros, porque aquí construimos juntos. Siempre creí que el silencio era la única forma de sobrevivir, pero entonces empezaron las notificaciones. Un mensaje de una mujer a la que no conocía de nada, diciendo que me había encontrado en Instagram. Dijo que me había visto, una desconocida al otro lado de la pantalla, y que se sentía menos sola. No creía que pudiera pasar, no después de todo, pero el mundo se coló de todos modos. Mi hija Alma dormía en el portabebés y yo entré en mi cuenta desde mi portátil polvoriento, el mismo que usaba para editar fotos de galletas y mantitas de bebé. La primera publicación solo tuvo unos pocos me gusta. No me importó, simplemente escribí. Me salvó sin saberlo, y no esperaba nada más. Entonces alguien comentó, tu historia importa. Esas palabras, impresas en azul bajo la foto, me parecieron extrañas. No había pensado en la historia. Pensaba en huir, pensaba en esconderme. Pero esta mujer, a quien nunca había visto, me dijo que yo importaba, y me quedé mirando la pantalla como si en ella se escondiera la verdad que me había estado perdiendo. Respondí con un «gracias», aunque me temblaban las manos. Durante los días siguientes volví a publicar fotos de la masa fermentando, de harina en mis dedos, de las manitas de Alma agarrando una cuchara. Escribí breves leyendas. Estamos construyendo, de las cenizas. No es perfecto, pero es nuestro. Poco a poco fui ganando seguidores. No miles, pero los suficientes para que alguien dijera que me seguía. Los suficientes para marcar la diferencia. Una tarde recibí un mensaje del dueño de una cafetería en una ciudad que no conocía, preguntándome si consideraría vender mis dulces allí. Me reí. ¿Yo? ¿La misma a la que le dijeron que no pertenecía al país que le dio una visa a un hombre antes que a mí? Miré fijamente la computadora portátil y pensé, tal vez esta sea la oportunidad. Posiblemente una tabla de salvación. Le respondí. Hablamos. Empaqué, sí, las galletas. Las envolví en papel marrón y las até con hilo. Las envié con manos temblorosas. Seguí el número de seguimiento como si fuera mi salvación. Cuando llegaron, la cafetería publicó una foto. Delicias de una chica local, ya disponibles. Me senté en la cocina de nuestra pequeña casa, con Alma dormida bajo el árbol de mango afuera, y lloré. No por el pasado, por primera vez, por el futuro. Los pedidos aumentaron. Contraté a una joven del barrio para que me ayudara a empacar. Su hijito jugaba con Alma en un rincón mientras yo medía el azúcar. Y entonces la emisora de radio local me pidió una entrevista. Entré al estudio con un delantal y un pañuelo que había elegido para que mi cabello no me tapara los ojos. Oí al técnico de sonido pulsar el micrófono y decir, «Lista cuando quieras, Camila». Respiré hondo, en directo. Nunca planeé tener éxito. Planeé sobrevivir. Así que gracias por escuchar. No hablé de su traición. No mencioné la furgoneta, las esposas, la lista de preguntas. Dije, los veo. Seguiré adelante por ustedes. Los presentadores asintieron. La luz roja se encendió, y después la gente se me acercó en la calle. Una mujer me tocó el hombro y me dijo, tu historia me inspiró. Esa palabra, inspirar, me pareció pesada y ligera a la vez. Entonces llegó un equipo de televisión local. Me filmaron en la panadería. Estaba nerviosa. La cámara seguía mis manos amasando, la luz del sol entrando por la ventana, a Alma riendo mientras bailaba alrededor de las cajas listas para enviar. Me preguntaron sobre mis sueños. Dije, mi sueño es abrir un lugar donde mujeres como yo podamos aprender a hornear, a coser, a empezar de nuevo. Se me quebró la voz, pero lo suficientemente firme. No sabía si merecía ser el centro de atención, pero allí la gente me miraba de otra manera. No como la mujer embarazada de portada, sino como la madre, la emprendedora, la superviviente. Con el reconocimiento llegó una nueva presión. Me sentí expuesta. Me preocupaba que el mundo encontrara mis debilidades. Me preocupaba que si lo supieran todo, sobre el aeropuerto, las esposas, la furgoneta, me verían como alguien rota, no como alguien que se está construyendo. Así que elegí qué compartir, no la vergüenza, el trabajo, no las lágrimas, el ascenso. Aprendí que elegir tu propia narrativa es una revolución en sí misma, que tu voz es un poder ignorado durante mucho tiempo hasta que la alzas. Y Alma creció sana y fuerte. Cumplió 2 años bajo el árbol de mango. Su primera palabra fue pan.
porque el pan se había convertido en nuestro idioma. Levantó una magdalena y dijo, «pan», y me reí hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Esa risa llenó la habitación donde antes solo había vacío. Le dije, «eres mi prueba, mi razón de ser, mi definición de éxito. Si alguna vez has tenido que transformar el dolor en algo que otros puedan sentir, te entiendo. Escribe, me transformo en los comentarios. Estás haciendo algo inimaginable. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete, porque aquí todas las voces importan, sobre todo las de quienes se rompieron y se reconstruyeron. Nunca esperé volver a saber de él. En realidad, no. Habían pasado años desde el aeropuerto, desde las esposas, desde el momento en que decidió que yo era prescindible. Había construido una vida desde cero, con determinación, criando a Alma, horneando, cociendo, ofreciendo pedazos de mí misma al mundo, no como una víctima, sino como alguien que sobrevivió. Y sin embargo, una mañana, apareció una notificación en mi teléfono, un correo electrónico, su nombre. Me quedé paralizada. Lo había perdido todo. Las publicaciones en redes sociales, las vacaciones de lujo, la imagen despreocupada que antes presumía, todo había desaparecido. Lo despidieron tras quejas sobre su conducta. Sus amigos y su supuesta pareja habían desaparecido de su vida. Era como si el mundo hubiera girado mientras yo permanecía inmóvil, trabajando, sobreviviendo y construyendo algo real. Y ahora se puso en contacto conmigo. El correo era breve. Pedía disculpas, casi con timidez. Me pedía perdón. Decía que lamentaba haberme abandonado. Decía que ojalá pudiera reparar el daño que me había causado. Me quedé mirando la pantalla. Mis dedos se cernían sobre el teclado. Todos los recuerdos volvieron de golpe. El apartamento que nunca fue mío. Las noches en vela a solas. El miedo constante. Las mañanas en que despertaba en una habitación vacía y me preguntaba si alguna vez le había importado. La traición. Las publicaciones en redes sociales donde ella sonreía en Miami mientras yo permanecía en silencio. Y sin embargo, ya no había nada que responder. Ninguna palabra podía borrar los años. Ninguna disculpa podía reconstruir las noches en que abracé a Alma y le susurré promesas de sobrevivir por ella. Había perdido lo único que importaba, a mí. Cerré el correo sin escribir una respuesta. No hacía falta. Yo había sobrevivido. Él había fracasado en todo. Y ahora podía respirar tranquila, sin esperar a alguien que nunca tuvo intención de quedarse. Pensé en la justicia, no la justicia legal, no la que se puede invocar en tribunales o con abogados. Mi justicia era diferente. Era verlo perder la vida que había intentado controlar mientras yo construía mi propio mundo. Mi justicia fueron los primeros pasos de Alma. Mi primer pedido online, llegando a una cafetería del barrio, las risas en mi cocina que solo nos pertenecían a nosotros dos. Mi justicia era la prueba de que el poder nunca reside en la crueldad, sino en la persistencia, la resiliencia y un amor inquebrantable. A veces me lo imagino viendo nuestra vida ahora. Alma corriendo descalza por el jardín, con migas en el vestido, su risa resonando en las paredes que yo misma pinté. Yo amasando en la encimera, con el pelo revuelto, el delantal lleno de harina, sonriendo sin reservas. Nuestro hogar rebosante de calidez, no de miedo. Podría siquiera imaginarlo. Podría comprender que cada instante que sobreviví me trajo hasta aquí, que encontré la libertad justo en el lugar donde él intentó borrarme del mapa. La ironía es aguda. Él creía que al abandonarme obtendría paz, control, incluso felicidad. En cambio, lo perdió todo. La gente que antes le sonreía dejó de hacerlo. Las oportunidades se esfumaron. Sus errores lo alcanzaron. La vida tiene una forma de enseñar lecciones mucho más valiosas que el dinero o el estatus. Y mientras él se desesperaba, disculpándose demasiado tarde, yo prosperaba, creaba y construía un legado con Alma. Una vida que es nuestra y solo nuestra. Me había convertido en la clase de mujer que él jamás podría comprender. Una mujer cuya fortaleza proviene de sobrevivir a la traición, cuya sabiduría surge de la pérdida, cuya alegría se basa en superar la adversidad. Las pequeñas victorias en mi panadería, los lazos forjados con quienes creyeron en nuestra historia, la libertad de entrar al mercado sin miedo ni prejuicios, esas eran las señales de una vida recuperada. Y Alma, mi hija, lo personificaba todo. Ella era la prueba tangible de que la supervivencia es poderosa y que el amor perdura en formas más fuertes que la dependencia.
Aprendí que la venganza no se trata de lastimar a quien te hizo daño. Se trata de construir una vida tan plena, tan innegable, que el mundo mismo se convierte en la respuesta. Cuando pidió perdón, pedía permiso para regresar a una vida que ya lo había superado. Y no había espacio para él, no había puerta abierta. Mi tiempo lo había invertido en mi crecimiento personal, en mi familia, en mi comunidad. Mi energía ya no estaba dedicada a él. Si alguna vez has sentido el dolor de la traición, el sufrimiento silencioso de quien te abandonó, quiero que escribas en los comentarios: me levanto. Dilo por ti, dilo por quienes proteges, por la vida que construyes. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete, porque presenciar la supervivencia, presenciar la transformación, nos recuerda que la verdadera justicia no siempre está en manos ajenas. A veces reside, silenciosa y profundamente, en tu propia vida. La casa está en silencio ahora. Alma duerme bajo la suave luz de la lámpara de noche. Estoy sentada a la mesa de la cocina, la misma que fregué con mis propias manos, la misma que ha presenciado cada triunfo, cada lágrima, cada instante de silencio, de miedo y determinación. Miro a mi alrededor y apenas puedo creer que sea nuestra. Las paredes están pintadas con los colores que yo elegí. El suelo lleva las huellas de nuestro camino. Arañazos, abolladuras, pequeñas manchas que cuentan una historia que nadie más podría comprender. Y en medio de todo, por fin soy libre. No porque alguien me lo permitiera, no porque un hombre se disculpara, no porque el mundo se pusiera de mi lado. Libre porque elegí seguir adelante, incluso cuando todas las señales me decían que me detuviera. Alma a veces se despierta en mitad de la noche, llora, da patadas, me busca con los brazos, y en esos momentos la abrazo fuerte y siento el pulso de la vida que nos sostuvo a ambas durante años de incertidumbre. Recuerdo el día que dejé Estados Unidos, el miedo que me oprimía como una piedra, el peso de la injusticia, la traición, el silencio. Recuerdo las noches a solas, llorando en la almohada, susurrándole promesas a mi hija por nacer que no sabía si podría cumplir. Y aquí estamos, vivas, completas, más fuertes que nunca. He aprendido que sobrevivir es un arte, es caótico, es doloroso, está lleno de decisiones que hieren y elecciones que sanan. He aprendido que el amor, cuando se da a la persona correcta, da vida. Cuando se niega, es una lección de resiliencia. He aprendido que nadie tiene el poder de definir tu valor, excepto tú misma. He construido una vida que es mía sin complejos. Cada comida que preparo, cada manta que coso, cada historia que comparto en la pantalla es una declaración de la mujer en la que me he convertido. Una mujer que ya no espera permiso, una madre que protege, nutre y se levanta. A menudo me preguntan cómo logré mantenerme fuerte, cómo pude reconstruir mi vida desde cero. La verdad es que no sabía que era fuerte hasta que no me quedó más remedio. La verdad es que cada pequeño gesto, preparar el desayuno, cargar a mi bebé, doblar la ropa, responder mensajes de mujeres que necesitaban saber que no estaban solas, fue sumando. Cada amanecer me recordaba que tenía un nuevo día para intentarlo. Cada noche me recordaba aferrarme a lo que de verdad importaba, el amor, la valentía y el inquebrantable deseo de sobrevivir con dignidad. Y ahora, cuando salgo a la calle, con la luz del sol en mi piel, Alma a mi lado, los vecinos sonriendo mientras ella saluda y ríe, siento una paz que jamás creí posible. No perfección, sino presencia. No certeza, sino esperanza. Cada cicatriz, cada desengaño, cada noche en vela me han traído hasta aquí. Ya no soy quien era, soy más. Soy madre, soy una superviviente. Soy alguien que jamás permitirá que la crueldad ajena defina los límites de su vida. Les agradezco que estén aquí, que me escuchen, que permitan que estas palabras les lleguen. Gracias por creer en el poder de una historia que se niega a ser silenciada. Su tiempo, su atención, su disposición a presenciar este viaje significan más de lo que jamás podré expresar. Es prueba de que las historias de supervivencia, de superación tras la traición y el desamor, tienen un lugar en el mundo. Y es prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la luz encuentra la manera de filtrarse. Si esta historia te conmueve, te invito a hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Continúa este viaje con nosotros. Mira, escucha y recuerda que cada historia de lucha encierra el potencial de un triunfo. Cada voz importa, cada supervivencia importa, y cada vida reconstruida, pieza por pieza,
es una victoria que merece ser compartida. De todo corazón, gracias por ser testigos, por creer, por acompañarnos en este camino. Y ahora, sigamos juntos, porque nuestras historias, nuestros triunfos, nuestras vidas son demasiado valiosas para permanecer en silencio. Haz clic en el siguiente video y sigamos avanzando con nosotros.